¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos arancelarios y arancelarias? Yo soy César Arturo Ramos y les doy la más cordial bienvenida a su programa Comercio sin Barreras por Change TV, la televisión del cambio. Y el día de hoy tenemos un programa fenomenal, un programa que tiene que ver o cómo se conjuga el arte con el derecho. Y para eso nos acompaña el día de hoy en este nuevo episodio el maestro Octavio Urbina. Maestro. Muchísimas gracias, mi querido César. Pues aquí estoy muy contento de estar en tu programa. No, maestro, pues evidentemente que este programa tiene mucho que ver con el arte. E incluso antes de iniciar, estábamos platicando de, bueno, las coincidencias entre el maestro y un servidor, porque, bueno, maestro, ya entrando de lleno, pues tú vienes de una dinastía de pintores, ¿no? La dinastía Efectivamente. Urbina. Y yo te preguntaba antes de iniciar el programa de que, pues más bien es una pasión, porque a veces Sí. cuando las familias traen una secuencia en donde los miembros van ejerciendo la misma profesión, a veces se vuelve una imposición. Y bueno, en el caso del maestro no es así, más bien es un gusto. Y en el caso mío, pues también vengo de familia de abogados. Sin embargo, bueno, eso nos identifica, maestro, porque estamos ejerciendo, nos estamos dedicando a lo que nos gusta. Pero bueno, no es hablar de mí, ya el maestro me invitará, ya les daré la exclusiva. Pero háblanos de ti, maestro. ¿Qué es la dinastía Urbina? Bueno, mira, precisamente provengo de esta dinastía de pintores, de artistas, y pues no fue difícil decidirme porque yo desde muy pequeño pues convivía. Mi papá cuando nos daba una explicación lo hacía a través de dibujos y entonces él empezaba a dibujar y decía, mira viejito, acércate y empezaba a hacer un dibujito. Los números los aprendía a través de los dibujos, se ponía el uno y hacía un dibujito, un dos y luego un patito, el tres era la oreja de una persona, el 4 era otro, era un ave también, y el 5 era otro personaje con su gorrita, en fin, ese tipo de cosas, ese tipo de explicaciones a mí me gustaba mucho. Ok. Entonces, pues, todo era muy visual. Yo soy muy visual desde muy pequeño. Entonces, no me costaba trabajo. Cuando ya me enteré que mi papá era pintor, fue como a los 5 años. Entonces, pues, yo lo veía, veía los lienzos, veía las pinturas, los pinceles en casa, y eso me gustaba mucho. Cuando ya entro a la primaria, ahí también me doy cuenta que pues mi papá estaba preparando una exposición, esto fue en el año 69 me parece, en Coyoacán, y entonces esa exposición, pues los cuadros, todas las obras, cuando yo asisto a la inauguración, pues era un mundo de luces, un mundo de colores que a mí me apasionó mucho, me gustaba mucho. Ya traías como Sí, ese gusto, ese gusto. esa facilidad. Pues todavía yo no sabía que era facilidad, yo sabía que era un gusto y era Ajá. parte de mi vida. Cuando ya, Como el palacio. a los, ándale, totalmente palacio. Y precisamente, ya a los 9 años puso una exposición en Cuautla, ahí participaba mi tío Eustaquio, y entonces ya era toda una reunión de artistas, era un colectivo, y todo eso a mí me apasionaba mucho. Había fotógrafos, el presidente municipal, yo dije, esto va a salir en los periódicos, y ahí me tenías asomándome entre Ajá, los sí, 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 sí. artistas, entre la gente. Ese mundo me gustó mucho, entonces no me costó nada de trabajo decidirme. Ya posteriormente, cuando viene la responsabilidad ya más grande y dicen, ay, eres hijo de fulano, eres sobrino de sutano, y a ver tú qué haces, y como que no había Todavía ese la... match en ese momento. Exactamente, entonces yo decía, no, pues, ¿qué voy a hacer? Incluso la familia me dijo, pues, no vayas a usar el apellido, para estarte abriendo puertas, y me cambié el nombre. Ah, Entonces, al cambiarme el nombre, dejé de ser como el Octavio secreto de Urbina. amor cuando. Pues no, Así que dice que más te o menos. vea. Y entonces yo me dije Octavio Álvarez y empecé a hacer mi carrera ya por mi Ujú. cuenta. En lugares donde no me conocían, porque cuando yo llegaba, soy Urbina, qué bueno, adelante, pásale. ¿Qué me cuentas de tu papá? ¿Qué me cuentas de tu tío, de tu familia y todo eso? Y no veían mi trabajo. Y ya después yo decía, bueno, pues no estoy yo contento con saber si realmente soy yo el que vale o no.
Y cuando tomé la decisión de cambiarme el nombre por facilidad de la familia, dije, bueno, llegaba a la misma, oiga, soy Octavio Álvarez. No, aquí no entran, gracias. Ya nunca me vieron, no sabían que era Ni yo. siquiera te dieron el derecho de Ni réplica. siquiera, entonces pues ya fui abriendo camino. O sea que en tu familia eres tú como Mira, artista plástico. somos 6 pintores dentro de la dinastía, pero bueno, viene la tradición desde antes, mi tío bisabuelo Luis G. Urbina, poeta, político también, y dentro de ellos también hay otros que se dedican a la educación, medicina, todo este tipo de cosas. Y mi tío Francisco fue el iniciador de los pintores, él fue el que comenzó, luego mi tío Eustaquio, luego mi tío Hilarión también, en la cerámica, la escultura, mi papá Enrique, mi primo Mario, y después seguía yo, yo era el pequeño. Sin embargo, ahora también está mi hijo y a lo mejor hasta mi nieto. Ok, o sea que o sea, tenemos dinastía Urbina para Todavía alcanza, sí. Afortunadamente, bueno, pues vamos a seguir conociendo más de tu trayectoria. Pero también, a ver, cuéntanos, ¿cuál es la denominación correcta que se debe de emplear? Porque por ahí veía en una entrevista que te hicieron, en donde había una disputa, si son pintores o artistas plásticos. O sea, ¿a qué obedece esa...? Mira, eso obedece a una evolución más que nada de la sociedad, que le va cambiando muchas veces los nombres. Anteriormente tenían un nombre que decían, pues es pintor. Esto tenía ya que ir viendo porque el pintor tenía que tener cierta connotación, ciertos estudios. Después se inicia la carrera de artes plásticas, entonces ya era artista plástica. Hoy en día se utiliza más el nombre de artista visual, porque no nada más es plástico, sino que también se enfoca el cine, la fotografía, otro tipo de técnicas. Entonces, el artista visual. En general, ya no importa tanto el nombre porque hacemos lo mismo, ¿sí? Ahora tenemos que tener toda una serie de técnicas que hay que incursionar. En la escuela se le está dando también la importancia a las nuevas tecnologías, ¿verdad? A la IA, al performance, a muchas otras técnicas que también ya se están considerando como arte, que antes ni siquiera existían. No existía la tecnología, no existían las computadoras como tal, entonces no eran necesarios. Sin embargo, ahora, para ir clasificando y catalogando, es necesario. Esa es la parte legal que vamos a ir viendo. Ok, y evidentemente obedece, como tú bien dices, a una connotación a través del tiempo que se ha ido evolucionando y que se ha ido adaptando de acuerdo al momento que se está viviendo. Pero, a ver, también queremos conocer, porque tocabas ahorita un punto muy importante, la inteligencia artificial. O sea, es una realidad que estamos viviendo. Y previo a la entrevista estábamos platicando de que a un pintor, a un artista plástico, un artista visual, lo caracteriza su impronta o la forma en cómo pinta. Háblanos al respecto. Mira, son muchas cosas, muchas características. Una persona tú la puedes identificar desde cómo viste, cómo camina, su estilo, cómo se peina. Esas son características de una persona. Dentro del trabajo, dentro del arte también existen estas características. El estilo es uno de ellos. El estilo. Entonces el estilo lo va adquiriendo a través de la práctica, a través del oficio que va ejerciendo. Y entonces ahí es cuando se van dando cuenta cómo va evolucionando en sus trazos, en sus colores. Podemos conocer épocas, por ejemplo, en el caso de Picasso, que tenía la época azul, la época rosa, la época de los cirqueros, la época cubista. Entonces van teniendo ciertas épocas y es una evolución. Si nosotros analizamos a Rembrandt, por ejemplo, que igual él cuando hacía sus autorretratos tenía un estilo y conforme iba evolucionando el estilo iba cambiando. Llegó, por ejemplo, a la plenitud, ya por ejemplo la Ronda Nocturna, que es una de sus obras pues, más emblemáticas, ¿verdad? Donde hacía un retrato, bueno, a él le encargaron retratos de La Guardia y él, pues yo no sé si le dio flojera o quiso hacer algo diferente, pero puso a toda La Guardia en una escena y dijeron, no, queremos retratos individuales.
Entonces, ese tipo de elementos los va uno teniendo a través del trabajo, a través de los años y la práctica. Hay cosas que tenemos ya muy intrínsecas, por ejemplo, la simetría, la composición, que nos enseñan también dentro de la escuela cómo vamos a ir haciendo una obra, cómo se va construyendo, pero ya uno le va teniendo esa intuición de decir, ¿sabes qué está desbalanceado? Se cargó este personaje mucho a la izquierda, tenemos que balancearlo. ¿Cómo lo vamos a balancear? Poniendo otros personajes o poniendo otros elementos. Lo mismo sucede en la paleta cromática. La paleta cromática dices, oye, te cargaste mucho a los azules o a los naranjas, ¿cuál es la tendencia que tú quieres darle? O es algo que quisiste ya, que dentro de la composición te dijiste, yo quiero que vaya con melancolía o que Ok. vaya con alegría. Entonces tu estado de ánimo lo vas dejando, lo vas plasmando. Eso es muy importante para ver y valorar las obras. Hay obras que dices, bueno, ¿en dónde se puede saber si esta obra es original o es auténtica Sí, de un autor? sí, hablando de la autenticidad de las obras, eh, te comentaba que, por ejemplo, un expresidente mandó a hacer una réplica de una pintura de la época Ujú. de la Revolución y que pues se encontraba en su biblioteca. Y yo te preguntaba, bueno, entonces, si hay forma de identificar, Sí, y claro. por lo que nos acabas de explicar, bueno, pues hay que analizar el estilo, la forma, los colores, y es lo que va caracterizando primero al artista, pero también a la originalidad de la obra. Sí, claro. Mira, por ejemplo, en este caso, ya tú bien lo mencionas, hay autores que ya son muy conocidos, mexicanos, como Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, que son muy, muy conocidos. Entonces ellos tienen ciertas características y son de los autores más reproducidos, para no decir falsificados. Esa palabra no me gusta usarla, pero bueno. Entonces, Reproducción sin consentimiento. Una exactamente. reproducción sin consentimiento. Pero fíjate que hay muy buenos copistas también. Por ejemplo, en Europa existe dentro de los museos, en el Louvre, en el Prado, Ujú. hay personas que están copiando, por ejemplo, el cuadro de las meninas, está el de las meninas, ellos lo están copiando ahí en vivo. Hay ciertas reglas que no deben de tener, que la obra sea del mismo tamaño, que Ujú. sea del mismo formato, que cubra ciertas cualidades, no se permiten, pero sí se pueden hacer. Entonces, ya, y al final también lo pueden firmar y decirle, pues, que es una copia. En el caso de mi papá, que es uno de los más grandes copistas también que Ujú. tenemos, pues él Pero también me con enseñó. autorización. Fíjate que no, porque pues hay muchos autores que ya están muertos. Entonces, Ajá. al no haber ese permiso, él reproduce la La obra, obra. pero siempre pone, para evitar que sea una falsificación, Sí. pone que es una copia, pone de cuál es el autor y pone su nombre. Incluso la firma también por la parte de atrás. O sea, el problema de esto es que muchas veces lo quieren hacer pasar por Y eso es original. el problema, Ese es el que problema. hay una confusión Así es. en la autoría de las obras. Y en este caso, ¿qué estilo es el que caracteriza al maestro Urbina? ¿A cuál de todos? Porque Al maestro Octavio Urbina. bueno. Mira, en este caso soy un artista versátil, tengo esa gran fortuna y esa alegría de serlo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo te puedo hacer una obra hiperrealista, donde veas todos los detalles, una obra costumbrista, una obra surrealista, pero también una obra abstracta, una obra que dices, bueno, por ejemplo, cuando yo hago obra abstracta, me llegaba a decir mi familia, deja de estar haciendo juegos, deja de jugar, ponte a trabajar. Pero era una obra que a mí me gustaba, me Ujú. gusta mucho el ritmo, el balance. Y entonces estudio lo que es el arte abstracto y me ha costado mucho trabajo romper con lo tradicional, lo académico, para salir a la parte abstracta. Pero también es una libertad. Y esa libertad, pues, no me la quiero perder. No, porque eso es lo que te brinda la autenticidad. Es lo que te brinda. Sí, porque si estuvieras como atado de manos, tu creatividad yo creo que no fluiría. Claro. Y en este caso, todos los artistas tienen una inspiración. Sí, 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 generalmente ¿Y a qué, a qué nos referimos con inspiración?
¿A qué nos referimos con inspiración? Mira, hay dos cosas. La inspiración, decimos, una es el oficio llevado a la máxima potencia donde la técnica te va a hacer que salgan las cosas. Pero yo siento que ahí va un poquito lento. Las cosas salen muy cuadradas, muy tiesas. Y la inspiración es aquello que te da la soltura, La fuerza. inspiración es aquello que te da la soltura. La soltura. ¿Qué forma Y esa impronta. Sí, porque es la impronta lo que Y eso, refleja la personalidad, ¿no? y eso creo que vamos a ir a un corte. No Vamos sé. a ir a un corte. Porque si no me voy de fila. Aquí nos podemos ir sin barreras. Lamentablemente tenemos que ir a un corte, maestro. Pero Con todo regresando gusto. vamos con más, aprendiendo de tu técnica y lo que es el arte en manos del maestro Octavio Urbina. Aquí, por tu programa Comercio Sin Barreras en Change TV, la televisión del cambio. Gracias. La Asociación de Empresarios y Ciudadanos de México. Cada día trabajamos sin descanso para fortalecer el tejido empresarial y cívico de nuestro increíble país. Nuestra misión es simple pero poderosa: construir puentes entre los sectores público y privado para el desarrollo económico y social. Desde nuestros inicios, nos hemos dedicado a representar los intereses tanto de los empresarios como de los ciudadanos. Nos enfocamos en conectar con secretarías de Estado, fiscalías, municipios y embajadas. Creemos en el poder de la colaboración y en el impacto masivo que el trabajo en equipo puede tener para hacer a México más competitivo. Uno de nuestros pilares fundamentales: la vinculación gubernamental y diplomática. A través de alianzas estratégicas, trabajamos con diferentes niveles de gobierno y representaciones diplomáticas para crear oportunidades de inversión, comercio y desarrollo social. El futuro de México depende de la innovación. En ACESEM, nos aseguramos de que tanto los empresarios como los ciudadanos estén preparados para enfrentar los desafíos del siglo XXI, integrando nuevas tecnologías, promoviendo la sostenibilidad y fomentando la inclusión. En ACESEM creemos en la igualdad de oportunidades y en el poder transformador de las mujeres en los negocios. Por eso hemos creado el capítulo de Mujeres Empresarias ACESEM y el capítulo de Mujeres Empresarias de Alto Impacto ACESEM. Aquí apoyamos a mujeres líderes, emprendedoras y visionarias para que sigan creciendo y desarrollándose. Y no nos hemos olvidado de los jóvenes. En ACESEM, hemos construido una estructura juvenil que combina la innovación de las nuevas generaciones con la experiencia de nuestros líderes empresariales. Esta sinergia nos permite representar eficazmente los intereses de los jóvenes, promoviendo su participación en el crecimiento económico y social de México. Hablemos de la burocracia. Entendemos que la burocracia puede ser uno de los mayores obstáculos para los emprendedores. Por eso hacemos que el proceso de iniciar un negocio sea rápido y fácil, guiando a nuestros miembros en cada paso del camino para que puedan enfocarse en lo que más importa: hacer crecer su negocio. Y sabemos que la certeza jurídica es crucial para que los inversionistas se sientan seguros. En ACESEM, nos esforzamos por crear certeza jurídica brindando apoyo legal y asesoría para que nuestros miembros puedan tomar decisiones informadas y seguras, impulsando la inversión tanto nacional como internacional. ACESEM está en todo México. Tenemos capítulos en Coacalco, Querétaro, CDMX, Toluca, Metepec, Lerma, Tultitlán, Cuautitlán, Naucalpan, Cuautitlán, México, Tlalnepantla, Teoloyucán, Texcoco, Tepotzotlán, Atizapán de Zaragoza y muchos más. Cada capítulo trabaja de la mano con los empresarios y ciudadanos para impulsar el desarrollo local y garantizar el bienestar de sus comunidades. Además, en ACESEM, contamos con comisiones especializadas en áreas clave como salud, seguridad y transporte, asegurando que los temas prioritarios se aborden de manera efectiva y profesional, buscando siempre el bienestar de los ciudadanos y los empresarios. En ACESEM, creemos en la fuerza de la unidad. Por eso invitamos a todos los empresarios, mujeres líderes, jóvenes emprendedores y ciudadanos comprometidos con el futuro de México a unirse a nosotros.
Juntos podemos construir un país más fuerte, más seguro y más próspero para todos. Únete a nosotros y sé parte de una comunidad comprometida con el crecimiento de México. Y ya estamos de vuelta aquí en su programa Comercio Sin Barreras por Change TV, la televisión del cambio, y agradecidos con la presencia del maestro Urbina. Y antes de irnos al corte estábamos con un tema, ahora sí que nos cortaron la inspiración. El tiempo jugó, en este caso, en nuestra contra, pero bueno, retomando el punto, maestro, hablamos de la inspiración. Pues mira, te decía que la inspiración era precisamente ese momento que tú tienes que tener la concentración muy adecuada. Y nosotros decimos ya en el argot artístico que hay que hablarle a las musas. ¿Cómo le vas a hablar a las musas? Pues en el caso de un servidor tenemos ciertos rituales, música, ponemos música, agarramos ciertos libros, ciertos autores, por decirlo, como soy muy académico, entonces pues busco ya ciertos Rubens, Rembrandt, Leonardo, Rafael, todos ellos, o si no, ya me voy un poquito más, dependiendo la época, más Jacques David, más no tanto, dependiendo también del tipo de obra. Si ya va a ser obra abstracta y todo esto, entonces cambio la música, pongo rock, pongo otro tipo de cosas, y entonces igual también ya me enfoco a obra muy moderna. Eso me va llevando a un estado de conciencia, a un estado de emoción diferente. Entonces ahí voy buscando precisamente la inspiración y ya cuando llega el momento decimos, ahora sí ya lo tengo, ya tengo aquí conceptualizada la obra y es cuando decimos, ya bajaron las musas, pero que te agarren con el material, que te agarren trabajando porque empiezas. A lo mejor todo eso te lleva, no sé, 15 minutos, 20 minutos, no es mucho, y empiezas ya a trabajar. A soltarla. Trabajar, a soltar y empiezas ahí. Conforme vas avanzando, te vas concentrando tanto, que es lo que llamamos inspiración, te inspiras tanto que ya vas perdiendo el mundo. Ya no oyes lo que sucede. Si te da hambre, el tiempo se pierde, ya no te das cuenta. Y estás tan adentrado haciendo tu obra, tratando de conceptualizarla, de lograrla, de llegar a ese final, que entonces ya no te das cuenta. Y hay veces que te tocan la puerta y te dicen, no vas a comer, son las 10 de la noche. Y tú, wow. Wow, ¿qué pasó? Eran las 10 de la mañana y ahora dan las 10 de la noche. Es ahí cuando nosotros decimos, te agarró la inspiración. Y en caso contrario también, no sé si a ti te ha pasado igual, que te cuesta trabajo encontrar esa inspiración. Sí, claro. Hay ocasiones que puede pasar todo el día, incluso hasta 2 o 3 días, y tienes el lienzo en blanco y no sabes qué hacer, no sabes cómo hacerlo, le das vuelta, haces bocetos y esos bocetos, nada, y lo tiras y estás. Y había ocasiones que yo estaba así en casa y estaba acostado viendo la televisión y me decían, ¿no te vas a parar a trabajar? No. ¿Por qué? No me ha llegado la inspiración, no siento nada. Y de repente, al otro día, vámonos. Muy activo. Pero son las 3 de la mañana, no importa. Y vámonos, te pones y empiezas, ya salió, ya sacaste la estructura. Entonces ahí es cuando dices, ya voy bien. Y wow, entonces ya empiezas Ya empiezas a formarlo, a crearlo. Y pasan, no sé, 3 días, 4 días y te concentras tanto que pierdes completamente la noción del tiempo. Entonces tu inspiración más bien depende de la época, el Puede tipo ser. de trabajo que te encargan. Sí, cuando lo dejo mucho a la emoción. Cuando no lo dejo a la emoción, pues entonces tengo que usar el otro ritual, el más común, donde tienes que hacer y estar trazando y todo, y echas medio a perder, pero le sigues, le sigues. Pues es que es un trabajo al fin de cuentas. O sea, por ejemplo, tú como abogado dices, no voy a esperar a que llegue la inspiración para defender a este amigo. No, olvídate. Tú tienes que agarrar el libro y echar. Sí, y te pones a escribir. A redactar. Pero sí necesitas tú un momento de decir, necesito una estrategia.
Sí. Esa Sí, estrategia sí. la vas a hacer con inspiración. ¿Por qué? Porque ahí te concentras. Ya tienes aquí el caso, ya tienes la defensa, ya tienes la acusación, Ajá, tienes las todos los pruebas. elementos, las pruebas. Y dices, bueno, pero esto no me cuadra, aquí hay algo que no funciona. Y ahí es a donde te puedes tú pasar 2, 3 El, días analizando, estudiando. Hay algo que falta, ese eslabón. ujú. ¿Por qué? Porque así son las leyes. Sí, Y ahora en los orales tienes que ver hasta el tono, tienes que estudiar a tu contrario. ahora en la justicia oral, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es formular lo que es una teoría del caso, que es más bien una hipótesis, Ujú, y esta hipótesis respaldada con una investigación, y una vez que ya estemos en el proceso, pues empezar a probar. exactamente. Pero sí tenemos que tener lo que tú bien dices, esa estrategia, tenemos que tener esa visión y Ujú, también tenemos que analizar en qué parte estamos débiles, porque sí, puede claro. haber circunstancias, por ejemplo, en la defensa de un derecho de autor, puede haber circunstancias en donde no tengamos todos los elementos y tengamos que encontrar la forma de solventar esa parte y enfrentarnos, porque finalmente es una batalla. Pero bueno, maestro, en el caso de la música, Otro tema. hablabas de que también te gusta la música. Sí, cómo no. ¿Cuáles son tus artistas musicales favoritas para Pues mira, inspirarte? en este tipo te digo que soy muy, muy versátil porque así como escucho música muy antigua y clásica, que me gusta mucho, Antigua como como Bach, como Beethoven, los clásicos. Mozart, claro que sí, ¿verdad? Ese tipo de música que me gusta mucho y la pongo precisamente para hablarle a las musas, vénganse aquí, Aquí entonces estamos aquí estamos, intentando. una copita de vino, no es por demás y, ok. Entonces, ese tipo de música, pero también igual, o sea, rock, también que los Rolling Stones, que los Beatles, que ese tipo de cosas, que hoy en día ya dicen los chavos, no, pues eso también ya es de ruquitos. Ya Ya es no, ya vintage. es vintage. Entonces, pero bueno, también compositores pues más actuales, ¿no? Digo, últimamente, pues que era Juan Gabriel, Joan Sebastián, todos ellos, ¿no? Que también hacen composiciones muy actuales. Bueno, ya también ellos ya no están. Ya no están, pero sí hacen Fíjate que ahorita, y voy a mencionarlo, está Roberto Chaires. Un saludo, mi querido Robert, saludos. porque precisamente es un autor muy versátil también. Y Ajá, él, bueno, tiene corridos, tiene baladas, vals, tiene muchas cosas. Estoy registrando su obra ajá. y entonces ahí estoy escuchándola, las composiciones que tienen, la letra que tiene. Estoy registrando también obra literaria, entonces también estoy ahí leyendo. Y pues el arte no pasa de moda, o sea, El arte, esa es la la... poesía, la música, no pasa de moda. No, y creo que conforme va pasando el tiempo, se vuelve como más valiosa, económicamente hablando, pero también se le da un valor más intrínseco en cuanto a que la persona que lo realizó, ¿no? Sí, hoy en día se le da más valor, aunque todavía estamos en pañales porque no está muy acostumbrada la sociedad a pagarlo. Había mitos Exactamente. de que decían, no, el arte no debe prostituirse. Sí, era una cuestión muy romántica, pero el arte también tiene que comer. Anteriormente Sí, había muchos apoyos también para los artistas, hoy en día no, se ha quitado. Los presupuestos para la Secretaría de Cultura cultura. han disminuido muchísimo y apenas alcanza para los salarios de la burocracia, no alcanza para el incremento de la creación. Entonces, eso es un problema que tenemos. En México, por ejemplo, el desconocimiento de los derechos de autor para los mismos autores. O sea, no es posible que desconozcan sus derechos. Sí, tú nos hablabas hace rato de que ahorita estás registrando una obra, Ujú, pero es porque precisamente hay ese desconocimiento por parte, a pesar de que tenemos una ley, por ejemplo, la Ley Federal del Derecho de Autor, que es la que regula ujú. a los artistas, a los escritores, a los cantautores, es muy paternalista y me refiero a que es muy proteccionista. eh, pero también la práctica nos ha demostrado de que a veces lo que tú decías, no los pintores, los artistas plásticos no tienen a veces esos beneficios en sus regalías, en sus pagos, y lamentablemente pues se tienen que buscar otras alternativas o dejar de cobrar. Fíjate que más que nada es el desconocimiento, porque hay empresas
que muchas veces no lo conocen y dicen, yo prefiero no meterme en ese tema. Ujú. Oye, pero te va a ayudar a que se incrementen tus ventas, se va a ayudar a esto. Y dicen, pues sí, pero no lo conozco. Al no conocerlo, no saben las ventajas que hay. Si yo utilizo una imagen, si yo utilizo una música y todo eso, me van a demandar y me va a salir más caro. Cuando podría hacer un contrato que me va a salir mucho más barato, que con una mínima parte de regalías va a quedar contento y va a estar produciendo y va a hacer cosas mejores que me van a beneficiar a mí como empresa, a él como autor y a la familia, a los herederos, a Y todo el sobre mundo. todo que les va a dar certeza jurídica, porque Claro. ¿qué pasaría en un momento dado donde se violen derechos de autor? Repito, la ley es muy paternalista y siempre, al menos en el sistema jurídico mexicano, siempre va a estar protegiendo al autor y evidentemente se crea, a veces se piensa que hay una clara desventaja frente a los que Bueno, buscan. eso es lo que se cree. Ajá. Así no es, porque yo como empresario, pues prefiero hacerlo bien. Pero vámonos a un corte. Seguimos aquí en su programa Comercio sin Barreras por Change TV, la televisión del cambio. Gracias. Amigos, te esperamos en ADN Empresarial. Recuerda, con Nani Hernández y tu servidor Amador de la Cruz, todos los viernes a las 9 de la mañana, en donde estaremos tratando los temas que tienen que ver con todo lo que es el sector productivo, todo lo que es el sector industrial, todo lo que tiene que ver con la calidad, la productividad y la competitividad. Recuerda, todos los viernes a las 9 de la mañana, aquí te esperamos en ADN Empresarial. Yo soy Eduardo Aguirre y ella es, Verónica Garfias. y entre ambos conducimos el programa ¿Y ya te la sabes? En donde cada semana, los miércoles a las 5 de la tarde, vamos a tener invitados especiales, grandes directivos. Que van a enseñarte y darte herramientas para que tu empresa crezca. Ya lo sabes, miércoles 5 de la tarde por Change TV, la televisión del cambio. ¿Y ya te la sabes? Querido auditorio de Change TV, les habla Jaime Álvarez, soy licenciado en Derecho, especialista en materia civil, mercantil y negligencia médica, y me acompaña el licenciado Juan Miguel García Benumea, abogado especialista en materia penal y victimología. Los esperamos en esta nueva edición de Fedelta Resuelve. No te lo pierdas, todos los lunes a las 11 de la mañana, solo por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Y ya estamos de vuelta aquí en su programa Comercio sin Barreras por Change TV, la televisión del cambio. Y maestro Urbina, nos estabas hablando de la importancia de esta cultura de la legalidad en el tema de la protección de los derechos de autor de forma genérica. Pero hay algo bien importante, así como tú encontraste la inspiración para poder desarrollar tus obras, tuviste también la inspiración, es lo que quiero entender, para poder entender el mundo legal del arte. Pues mira, más que inspiración fue la necesidad. Lo quise decir de una forma poética. Sí, yo te entendí perfectamente, pero es eso porque de alguna forma yo desconocía todo lo que era derechos de autor. Anteriormente era muy común que si tú querías sacar una obra en el periódico, en una revista, todo había que pagar el espacio. Y cuando a mí me dijeron, oye, se quiere sacar una de tus obras en la revista del Selecciones Reader's Digest, dije, a todo dar, era una revista que tenía un prestigio y todo eso. Dije, ¿cuánto me va a costar? Y dice, no, le vamos a pagar. ¿Sí? Caray, ¿cómo que me van a pagar? Sí, le vamos a pagar. Entonces, pues vamos a ver todo, hacer un contrato, en fin. Se tardó, eso fue a finales de 1993. Para principios del 94 ya había todo solucionado y dije, pues adelante. Entonces ya fueron los fotógrafos, tomaron la foto y todo eso, se firmó el contrato, me pagaron en aquel tiempo $500 y pues bueno, salió la revista en septiembre del 94. Pero salió desde Alaska hasta la Patagonia, entonces imagínate. Todo América. Todo el continente americano. Algunos familiares que tenía yo en Estados Unidos y otros también en el sur me avisaron, bueno, les avisé y me dijeron, ya conseguimos la revista.
Entonces eso me abrió los ojos precisamente para conocer los derechos de autor. Ujú. Y posteriormente estuve buscando, porque el miedo a que salieran pues, las imágenes y la protección y todo eso. Entonces estuve estudiando mucho, tomé mucha asesoría ahí en Indautor, me ayudaron con los contratos, me ayudaron con todo esto, y pues me fui especializando en esta materia hasta llegar a una empresa donde ya dijeron, sí, vamos a hacer nosotros litografías, vamos a hacer esto, en fin. Y yo me encargué de hacer los contratos, de Ujú. hacer las licencias. Porque eso es algo muy importante. Claro. Cuando buscas comercializar las obras, hay Y que... fíjate que precisamente era una pequeña parte de las ganancias. El empresario quedó muy contento, yo también, porque además cada tiraje se hacía nuevo contrato y entonces había regalías constantemente. Esto se extendió a más artistas, ya en el 1997, a mi familia también. Yo quedé como apoderado legal de ellos y entonces elaboraba todo esto para pagarles sus regalías Ujú. a cada uno de ellos y me di cuenta que era también ya una manera de vivir y de trabajar. Ujú. Dije, pues esto es necesario, pero además que lo conozca todo mundo. Y entonces empecé a indagar, a ver. Posteriormente, ya en el año 2010, formé CIPLAM, la Confederación Internacional de la Plástica Mexicana. Ingresé a SOMAP, que es nuestra Sociedad de Autores de las Artes Plásticas, ¿cómo se dice? Gestión colectiva. De las sociedades de gestión Sociedad colectiva. Gestión colectiva, Ajá. que es la que se encarga de todo ello, que igual todavía estamos en pañales en muchas cosas. ¿Por qué? Porque no hay la difusión, no hay el conocimiento, no existe la infraestructura para dar a conocer a los autores. Muchos autores no quieren ir, sienten que pierden el tiempo cuando no es así. Sí. Hay herederos que tampoco se enteran. Entonces hemos estado también trabajando un poquito en la legislación para, pues, que vaya un poquito más la ley, ¿no? Sí, y hasta hace poco se introdujo en la ley federal del derecho de autor lo que es el famoso droit de suite, Droit de suite, que exactamente. finalmente beneficia a los... Es un derecho de seguimiento de Así la es, obra así que es, un derecho precisamente de- se le paga por cada venta que se haga. al artista. Le queda un porcentaje muy pequeño de 2-3%, me parece, que se le debe de dar al autor. Sin embargo, no se lleva a cabo. ¿Ves? Y no se lleva a cabo por lo que te digo, el desconocimiento de la ley, uno, la apatía de otros, los mismos autores dicen, no, pues quién sabe, ya se vendió, yo ya no sé. Ujú. Entonces, sí, son muchas cosas. Entonces, no sé, ¿consideras que nuestro sistema necesitaría crear como una especie de procuraduría en defensa de los derechos de autor? Pues mira, ¿O no? existe... ¿O algo que haga cambiar la perspectiva? Yo creo que, mira, por parte del gobierno, incluso yo llevé a Indautor un proyecto en el sexenio pasado, Ujú. donde precisamente era ir a dar este tipo de conferencias a cada uno de los estados y hacerlo con exposiciones, con un equipo ya fuertecito, pero pues necesita unos recursos. No hubo la empatía y ya después ahí en el departamento jurídico me dijeron, pues es que no hay presupuesto. Bueno, pues Esa está es la bien. razón. Es la razón. Dije, no, ya entendí. Hacerlo gratis, pues no conviene, es muy costoso. Ujú. Ahora quiero hacerlo con empresas para también adentrar a las empresas. Este canal va muy enfocado a los empresarios. Amigos empresarios, tenemos que ir haciendo, porque es un beneficio para nosotros como empresarios tener ese tipo de seguridad, ese tipo de legalidad. Certeza. Esa certeza tenemos que hacerla. Y más cuando tenemos abogados especialistas que nos pueden ir ayudando. ¿Por qué? Porque es el objetivo. El objetivo ayudar. justamente, y ha cambiado la práctica jurídica, porque ahora lo que buscamos ya no es tanto el conflicto, sino ahora la prevención. Exacto. Y en temas, por ejemplo, de derechos de autor, influye mucho la prevención. O sea, el evitar juicios innecesarios, penalizaciones grandes, y buscamos ahora que más bien, también estamos en esa disyuntiva porque a veces no conectamos tanto con los artistas, y evidentemente eso tiene que ir cambiando. Fíjate que desgraciadamente en nuestro país, y bueno, no nada más en nuestro país, en todos los países, antes se actuaba
después de que sucedían los hechos. Claro. Hoy en día se da uno cuenta que es mejor prevenir. O sea, nosotros lo vemos con una máquina. Si a nosotros la máquina le damos un mantenimiento periódicamente, la máquina no va se a nos dejar de descompone. exponer. ¿Qué pasa cuando no le damos ese mantenimiento? Se nos descompone a la siguiente semana. Y en el momento menos Y esperado. menos esperado, y entonces se detiene la producción, y al detenerse la producción hay que traer la pieza, hay que hacer una serie de cosas, se pierde dinero, se pierde tiempo, cuando todo hubiera sido prevenido. ¿Cómo? Con ese mantenimiento. Eso yo lo aprendí cuando tenía unas máquinas de esas de videojuego. Entonces dije, De las grandotas. sí, de esas grandotas, que le echan Del la Street moneda. Fighter. Street Fighter. Ándale, exactamente. Entonces ahí es a donde fui aprendiendo por qué lo necesario que era la prevención y el mantenimiento. Y sucede lo mismo en el arte. Tenemos que hacer eso. Y sucede lo mismo en todas las empresas. En la salud, en la seguridad, en el arte. Tenemos que hacer prevención. Así es, tenemos que hacer prevención y sobre todo, bueno, ir de la mano de los expertos y buscando la mejor alternativa y en casos muy evidentes, pues también proteger a los que quedan, a los herederos con esos derechos. Pero estamos también por terminar este segmento. Vámonos a un corte. Regresamos aquí en su programa Comercio Sin Barreras por Change TV, la televisión del cambio. Gracias. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Soy la maestra Karina Atl Aguilar Parra, acompañada de la maestra Lorena Hernández, y el día de hoy les traemos un nuevo proyecto denominado Perfiles Forenses, en el cual trataremos varios temas como psicología forense, criminología, derecho, medicina y muchos más. Los esperamos los días lunes a las 2:30 aquí por Change TV. Hola, los invito a nuestro programa El Lado B del Éxito en Change TV. Su canal del cambio ya está aquí. Este programa, El Lado B del Éxito, lleva como función principal para todos los emprendedores, empresarios en camino y además también para familias que quieren emprender, que llevan un negocio. Aquí tenemos para ustedes tips, experiencias vividas por algunos empresarios que ya son exitosos, algunas narraciones también de esos exitosos, y les vamos a entregar cada lunes a la 1 de la tarde estos conocimientos, estos tips, y estamos para ustedes. Te invitamos. Y amigos arancelarios y arancelarias, estamos de vuelta aquí en su programa Comercio Sin Barreras por Change TV, la televisión del cambio, platicando con el maestro Urbina, y por lo que vemos, él ya se ha convertido, aparte de artista plástico, lo digo yo, en un licenciado en Derecho honoris causa. Gracias. Por pues estas necesidades que hay en el gremio, ¿no? De poder prevenir, de poder fomentar esta cultura de legalidad para proteger los derechos de autor, que entiendo que no es fácil. No es fácil. Entiendo que a veces la gente es decidiosa. Y no sé si tú recuerdes un caso muy emblemático en donde por no proteger
ocurrió lo que no debe pasar, ¿no? La violación de derechos. Muchos casos, no nada más uno, muchos casos. Mira, por ejemplo, es muy común que muchos compañeros hacen un mural. Y, oye, que ya hice mi mural, que bien bonito y todo. Ok, lo primero que les digo, ¿tienes contrato de que lo hiciste? No me dio tiempo de hacerlo, pero ya lo hice. Bueno, ¿registraste el mural? No me ha dado tiempo y todo eso. Pues hazlo cuanto antes, registra tu mural ante derechos de autor y trata de conseguir un contrato. Y resulta que pasa el tiempo, pasan 2, 3 años y todo, y después dice, maestro, fíjese que pues ya destruyeron mi mural, ya lo borraron, lo modificaron, todo eso. Bueno, pues muéstrame tu registro. No me alcanzó el tiempo de hacerlo. Ah, qué caray. La desidia. Oye, ¿y tu contrato? No me dio tiempo ya la persona. Entonces, pues entonces, ¿qué quieres que defienda? Voy a ver la pared, ya no está, ya no existe. Pues entonces es muy difícil así defenderlo. Es difícil y es imposible defenderlo. Es imposible. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar la legalidad en todos los aspectos, en todos los sentidos. Las mismas asociaciones, muchas veces las asociaciones, pertenezco a varias de ellas y todo eso, bueno, pues a ver, muéstrame tus estatutos, tus actas y todo eso. No, pues es que no he tenido tiempo de hacerlo. Pero ¿cómo puedo obtener donaciones? No, pues lo primero que tienes que hacer es mostrar tus papeles que estás en regla, mostrar tus declaraciones. Si no tienes todo este tipo de cosas en regla, ¿cómo quieres que haya personas que confíen en ti? No es posible. Entonces, es necesario que tengamos esa cultura de legalidad en cuanto a las artes. Es necesario que nos adentremos, los herederos. Por ejemplo, dicen, no, es que yo a mi hijo, a mi nieto, pues no le voy a heredar más que mis cuadros. Y tú hablas con el hijo, no, yo no quiero todo ese basurero. Lo ven diferente. Lo ven diferente y dicen, híjole, oye, pero si tú ya lo tienes bien cuantificado, tienes tu catálogo, tienes tu inventario, oye, no sabes cuánta gente se pelearía por eso. Y eso es dinero. Eso se convierte en historia, eso se convierte en regalías, en un valor, pero no lo vemos así. No te fuiste a registrar ante la SOMAP, por ejemplo, que es nuestra Sociedad de Gestión Colectiva, para que ellos se encargan precisamente de ver y recoger tus regalías y todo, y pues se le paga a los herederos, ¿ves? De registrar al heredero. No se hace todo ese tipo de acción, y entonces queda pues uno huérfano. Y entonces lo que tú nos sugerirías, maestro, es que empecemos a crear, tanto desde la parte legal como desde la parte artística, no sé, foros. Sí, claro. Enseñanzas para poder, información para poder prevenir, para poder concientizar a los artistas, a los autores, de la importancia que tiene el proteger sus obras. Pero ¿cómo? ¿Has pensado en algún método? Sí, claro, hay muchos. Mira, anteriormente se utilizaban las campañas. Las campañas facilitan mucho. ¿Por qué? Porque la campaña es todo un sector, todo un armazón de elementos que te van a ayudar a llevar a un mismo objetivo. Por ejemplo, para cuidar el agua. ¿Qué se tiene que hacer? Una campaña de cuidado del agua. Y entonces se hacen comerciales, se hacen anuncios, se hace toda una campaña grande y entonces toda la gente lo va repitiendo. Y eso funciona porque ya después de un tiempo la gente se concientiza. Ya no tiran, ya no riegan el agua, para la basura, para muchas cosas se hacen campaña, incluso para las cuestiones políticas. Hoy en día hacen campaña para las cuestiones políticas. Entonces, eso funciona. Si también hacemos ese tipo de campañas para los derechos de autor, la importancia de las regalías, la importancia del registro, la importancia de estar dentro de la legalidad para los empresarios, para los comerciantes, para toda la sociedad, eso ayuda mucho. Y ayudará también seguramente el hecho de que al menos los artistas, los pintores, los escultores, cantautores, músicos, dramaturgos, pues por ejemplo conozcan de forma muy sui generis, bueno, no sui generis, pero de forma muy
genérica, ¿qué tipo de derechos pueden pactar en un contrato? ¿Hasta dónde pueden pactar? Por ejemplo, en un contrato de esta naturaleza, en derechos de autor, yo no puedo pactar una perpetuidad. No, porque no existen. la ley justamente impide, pero yo he sabido de casos en donde por desconocimiento se han pactado. Claro, ya la ley de facto dice que esas cláusulas son nulas, sí, así pero de facto muchas veces le siguen dando validez a este tipo de situaciones y es lo que tú dices. No hay una cultura de la legalidad, no hay estas campañas de concientización. Claro. Y sin embargo, bueno, entiendo que estás tú creando, estás siguiendo en contra de esta tendencia, ¿no? Este tipo de prácticas que se hacían habitualmente, pues yo estoy de alguna manera en contra de ello. ¿Por qué? Porque no me gusta el abuso. El abuso siempre es negativo para cualquier índole. Y para una sociedad que queremos armonía, pues necesitamos precisamente tener ese tipo de acciones donde te den equilibrio, donde te den una estabilidad. Entonces, siempre va a ser necesario que entremos en esa legalidad, que conozcamos. El desconocimiento de la ley no te exime de ella. Del cumplimiento. Entonces, hay que importante. Exactamente, hay que tomar muy en cuenta. Es que yo no sabía y me pasé el alto. Yo no sabía y me llevé esto, pero no es tuyo. Pues no, pero no sabía. O también lo que hoy sucede, maestro, porque en alguna ocasión te comenté que el hecho de tomarle ahora fotografía a una pintura y ponerle filtro, eso ya implica también una modificación. Sí, de claro. Y eso también genera un problema. Sí, claro. Porque estás alterando una obra de un artista. Así es. Entonces, si el autor, por decirlo, le puso colores azules para darle nostalgia y te lo encuentras con naranjas bien alegre y guapachoso, dices, oye, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó? No iba. ¿Dónde quedó mi tristeza? Así no va. ¿Qué fue lo que le pasó, por ejemplo, a Mary Poppins, la autora, y Walt Disney? O sea, la historia de Mary Poppins es más bien una persona, una institutriz muy seria. Y Walt Disney le da otro contexto pues, de ser bailando y todo. Feliz, pero hubo una disputa entre ellos dos, o sea, decir, oye, es que eso yo no lo pensé. La convencieron, pero justamente tuvo que dar su consentimiento. O sea, no puede la gente... Sí, pero ya sabes cómo la convencieron. Sí, bueno, cuando al ya final hubo un convencimiento, pero el punto es de que al final, no pueden tomar a veces las obras, la gente no puede llegar y tomarle una captura de pantalla a una obra, o sea, tú has... De hecho, efectivamente, con las obras de mi papá sucedieron cosas similares. ¿Por qué? Porque mi papá pintó una Virgen de Guadalupe, que la registramos y todo eso, y como salió publicada, dijeron, pues la vamos a agarrar, vamos a hacer veladoras. Entonces, no, espérame, no hubo consentimiento. No hubo consentimiento. Y ahí vamos y hacemos una demanda. Sí, presentan ante Endautor una queja. Fíjate que no, ahí sí, perdón, pero no fui ante Fue ya Indautor. directo contencioso. Ya fue directo, hicimos la civil y la penal de una vez, porque en Indautor íbamos a hacer un convenio de aveniencia. Sí, claro. Y entonces dijimos, no, vámonos un poquito más recio. Vámonos directo. Sí. ¿Un mes? Y maestro Urbina, bueno, para ir terminando, estamos casi Sí, por hombre. terminar, hombre, pero seguiremos hablando más de temas de derechos de autor, porque era la parte que nos faltaba en Comercio Sin Barreras. ¿Qué recomendaciones le darías a nuestros arancelarios, a nuestras arancelarias, que seguramente, al igual que tú, son artistas, pero que también son gente que aprecia el arte? Claro. Pues mira, hay varias maneras. Lo primero es conocer, acercarse un poquito a lo que es el arte. En este caso existen expertos, como aquí nuestro querido licenciado César, que nos pueden ir adentrando a conocer pues toda esta rama de derechos de autor, toda esta rama del arte, la música, el teatro, la literatura, la pintura y los empresarios también, porque es importante conocerlos, no hay que tenerle miedo. El arte no es para tenerle miedo, al contrario es para apapacharla, para regocijarnos. Y muchas veces decimos, bueno, yo no soy pintor, yo no soy artista, pero sí coleccionista, sí melómano, me gusta mucho la música, el teatro, entonces pues hay que aprender a apreciarlo, ¿ves? Entonces es acercarnos. Acercarnos, más bien perder el miedo. Así es. Asesorarnos. Así es. Otra de las cuestiones. Y sobre todo, bueno, pues también crear una cultura
de la legalidad. Efectivamente. Y maestro, ¿dónde podemos conocer tus obras? ¿En dónde podemos...? Porque he visto en varios eventos de Change TV en donde se muestran tus obras. Sí, mira, acabo de terminar una exposición en el Casino Español, pero y ahorita por fin de año no la hay. Pero la pueden encontrar en la página del Consejo Mundial de Artistas Visuales. Ahí tenemos pues algunas de las obras. Existen muchos otros compañeros artistas y pues bueno, en otros sitios a través de internet podemos ir viendo. Y aparte tienes tu programa. Aparte tengo mi programa aquí que se llama Los Recovecos del Arte. Ajá. Está los miércoles a las 4 de la tarde y mi nombre Octavio Urbina Álvarez en Facebook. Ahí también. Pero ese sí ya no lo has cambiado. Ese sí ya está después de que dices que lo ibas a cambiar. Ahorita ya es Octavio Urbina. No, nunca dije que lo iba a cambiar. No, lo cambiaste, ¿no? Al principio para cuando empezó. Ah, bueno, mi nombre, sí, al principio estaba yo chavillo. Me obligaron. Ok, maestro Urbina, pues mira, agradecemos mucho tu participación, tu presencia aquí en Comercio Sin Barreras. Seguramente vamos a seguir hablando de arte, de la cultura, de la legalidad. Lamentablemente el tiempo ahora sí que se nos viene encima. No dejamos de aprender de ti y sobre todo de que también queremos formar parte contigo, pues, claro, de esta cultura de la legalidad. Este es tu programa. Y te vamos a ir jalando también para que adentres con los artistas. Y este es tu programa. Gracias. Te agradecemos mucho. Agradecemos también a Change TV por una nueva emisión. Y pues seguimos con más programación. No se pierdan el siguiente programa. Gracias, maestro. Al contrario, muchas gracias. Feliz año. Mucho. Feliz año. Que se la pasen bien. Abrazo a sus familias. Y nos despedimos. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima.